Los timoneles de Chile Vamos, junto al presidente electo Sebastián Piñera, acordaron rechazar los proyectos legislativos emblemáticos del gobierno de la presidenta Bachelet, entre ellos el proyecto de ley de identidad de género, que tiene discusión inmediata y que se tramita hace 4 años en el Congreso. Para conversar de este tema, estamos con Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de la Fundación Iguales. Juan Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Pamela. Primero, preguntarte la primera impresión que tienen ustedes como Iguales respecto de la decisión tomada por todo el equipo del presidente electo. Es una decisión lamentable, desde luego. El presidente electo, cuando era candidato, había señalado que él no se interpondría en proyectos como la ley de identidad de género, como el matrimonio igualitario. Sin embargo, hoy en día, a 2 semanas de la elección, nos encontramos con una posición totalmente distinta. En ese sentido, debido a la discrepancia de posiciones en tan poco tiempo, sería bueno que fuera el mismo presidente electo quien saliera a aclarar si durante los próximos 4 años se va a permitir que los proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso sigan su avance normal, o si bien se va a oponer desde el Ejecutivo, se comenzará a poner trabas de modo que estos proyectos no avancen y por lo tanto no se conviertan en ley. Ahora, con esta discusión inmediata, ¿de alguna manera se puede alcanzar a avanzar en el proyecto? Porque ya son 6 días de discusión en una etapa, después se pasa a la otra. Así es. Nosotros tenemos la confianza en que este proyecto pueda avanzar lo más probable antes del receso legislativo. Sin embargo, es un proyecto que lleva casi 5 años en el Congreso. En mayo del próximo año va a llevar 5 años desde su presentación y por lo tanto esperamos que en las 4 semanas legislativas que quedan logre por lo menos salir de la Cámara. Tiene que volver al Senado a un nuevo trámite legislativo, y si eso lo logramos avanzar, sería ideal. Lo ideal sería poder tener una ley de identidad de género de aquí a antes del 11 de marzo. Esperamos que los tiempos nos acompañen. Pero eso es posible, porque de hecho cuando ya suma el próximo Congreso también cambian los porcentajes. Así es, es posible tanto en este Congreso como en el próximo. De hecho, en el próximo Congreso hay mayorías parlamentarias en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aprobar tanto la ley de identidad de género como el matrimonio igualitario. Por lo tanto, nosotros no entendemos por qué no podría aprobarse ya sea en este o en el próximo. Sin embargo, sabemos, de acuerdo a las opiniones que ha vertido el expresidente o el comando ya la oficina del presidente electo respecto a entrampar el proyecto de ley de identidad de género, quizás nos vamos a encontrar con trabas desde el Ejecutivo para que este proyecto no se convierta en ley. ¿Trabas como cuáles? Bueno, este proyecto ha tenido muchas trampas a lo largo de los 4 años que se ha tramitado en el Congreso. En primer lugar, hubo muchos periodos de indicaciones. Los proyectos de ley por lo general tienen 2, 3, 4 periodos de indicaciones, los que ya tienen muchos. Este proyecto de ley tuvo 14 periodos de indicaciones en su primer trámite en el Senado. Por eso estuvo también 4 años ahí, ¿verdad? Se presentaron más de 200 indicaciones a un proyecto de ley que tiene solamente 15 artículos. Muchos senadores de Chile Vamos principalmente presentaron una y otra vez indicaciones que se perdían y sin embargo se reponían para que las votaran de nuevo. Y asimismo, durante mucho tiempo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que era la comisión que estaba encargada de analizar este proyecto, no lograba el quórum para sesionar. Así estuvimos muchos meses en que la Comisión de Derechos Humanos no sesionó ninguna vez. Ahora entonces va a ser un momento que ustedes incluso podrían tener que hacer todo el trabajo de nuevo para conseguir los votos, porque si bien hay una decisión de bloque de parte de los parlamentarios de Chile Vamos, ¿existe la posibilidad de que ustedes puedan conversar nuevamente para de alguna manera estar atrás con esta decisión? Bueno, por eso nos gustaría saber si efectivamente esta es una decisión del presidente electo. Como te decía, él había dicho algo muy distinto antes de ganar la elección, ahora dice una cosa distinta. Por lo tanto, sería bueno que él mismo aclarara qué es lo que va a pasar con estos proyectos. Nuestra posición es que los proyectos de ley que se encuentran presentados deben discutirse en el espacio pluralista, democrático, destinado para la creación de leyes, que es el Congreso Nacional. En ese sentido, como te decía, tenemos mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, sería la voluntad solamente de una persona, el presidente, quien diría: no, yo no quiero discutir estos proyectos no van a avanzar en su tramitación legislativa, lo cual a mí en lo personal me parece bastante antidemocrático. El espacio donde se discuten los proyectos de ley para poder convertirse en una realidad, en una política pública, es el Congreso Nacional, que es donde todos los ciudadanos se encuentran representados a través de distintas visiones, donde se encuentran representadas las distintas posturas políticas del país. Ese es el espacio y ahí es donde debe avanzar. Ahora, este proyecto, ahora como está, lo que implica es que uno puede ir al registro civil y finalmente cambiar su identidad de género, pero en el proyecto también se establecía el hecho, de alguna manera se podía poner como una patología, el hecho de que se pidiera un informe psicológico. Actualmente, exacto. Actualmente el proyecto se encuentra con exámenes patologizantes, que básicamente consisten en que una persona trans, al momento de ir a pedir su cambio de nombre y sexo registral al registro civil, va a tener que hacerlo va a tener que acompañar
un certificado que diga que esta persona entiende o es capaz de comprender las consecuencias de ese cambio de nombre y sexo registral. Nosotros decimos que esa indicación hoy en día aprobada es inaceptable, porque en general a las personas mayores de 18 años no se le pide acreditar de ninguna manera que entienden las decisiones de sus actos. Uno se puede casar, uno puede pedir un crédito, uno puede reconocer un hijo sin ningún requisito especial. Por lo tanto, es bastante patologizante pedirle a una persona trans que acredite algún estado mental previo para poder ejercer un derecho. Y eso es lo que a su juicio a ustedes se debería echar pie atrás ahora en el trámite que continúa. Pero ¿cómo se logra eso? Estoy hablando del punto de vista de ustedes. ¿Cómo se logra de alguna manera convencer para que esto se retire, si ha estado tantos años discutiéndose en el Congreso? Bueno, a través de las indicaciones. No solamente el gobierno ya ha presentado sus indicaciones en esta línea, sino también lo ha hecho algunos parlamentarios que han señalado no solamente la necesidad de eliminar los exámenes patologizantes, sino también de volver a incluir a niños, niñas y adolescentes, de mantener el matrimonio de la persona trans que decide ejercer su derecho al cambio de nombre y sexo registral. Por lo tanto contamos con el apoyo hoy en día del gobierno para la presentación de las indicaciones, las cuales ya están presentadas. Esperamos que se empiecen a votar en las próximas semanas, también de parlamentarios, y ese es el camino que seguiremos. ¿Qué pasa con los parlamentarios de la ADC? ¿Que tienen el apoyo completo ahí? Hay algunos parlamentarios que sí, de hecho leí en Twitter hace poco que el diputado Matías Walker junto al diputado Claudio Arriagada presentaron una indicación que reponía a niños, niñas y adolescentes para el ejercicio del derecho a la identidad de género. Claro, es que ellos siempre han sido, apoyan este tipo de iniciativas como el matrimonio igualitario también. Exacto. Hay diputados en todas las bancadas que apoyan y que rechazan, que tienen ciertos matices, ¿verdad?, en distintos aspectos del proyecto de ley. Pero en general, nosotros en este momento en la Cámara tenemos mayoría para aprobar el proyecto, para enmendarlo, para poder mejorar aquellas cosas que quedaron cojas, ¿verdad?, en el Senado, y por lo tanto esperamos que en los próximos días se cumpla el plazo de los 6 días que tiene hoy en día la Cámara para despachar el proyecto al Senado y poder así rápidamente llegar al tercer trámite y poder tener una ley de identidad de género lo antes posible. ¿Van a pedir ustedes conversar con el presidente electo respecto de esta posición? Bueno, es una posibilidad cierta. Sin embargo, la verdad es que el presidente electo ha tenido posiciones bastante claras respecto a las demandas de la diversidad sexual, en el sentido de decir que no avanzaremos en esa línea. Su posición sobre el matrimonio igualitario es bastante clara. Su posición sobre la adopción ha sido muy cambiante, a veces que sí, a veces que no. Lo mismo sobre la ley de identidad de género ahora, por ejemplo. Sin embargo, nos gustaría que él aclarara, que él fuera enfático en decir qué es lo que va a hacer respecto a estos proyectos. Como te decía, estos proyectos están tramitándose, estos proyectos deben seguir avanzando en su tramitación de acuerdo a como la Constitución lo ha establecido. Por lo tanto, esperamos primero que sea él quien se manifieste respecto a las posiciones contradictorias que ha tenido en el último mes respecto a los derechos de la diversidad sexual. Ahora, actualmente lo que tiene que ver con la identidad de género siempre está a juicio de un juez. La persona va, presenta esta solicitud y el juez puede decir que sí o que no. Hoy en día, efectivamente, ese es el problema. Más engorroso, digamos. Exacto. Hoy en día el problema es que al no tener una ley de identidad de género, las personas trans para adecuar sus documentos de identidad y su nombre utilizan una ley que no está creada para ese efecto específico y que además se judicializa. ¿Qué significa esto? Que hay que ir a un tribunal, que el tribunal puede pedir distintos tipos de pruebas dependiendo del conocimiento que tenga respecto a lo que es la identidad de género y lo que son las personas trans, ¿verdad? Y por supuesto que queda también a la discrecionalidad del juez aceptarla o rechazarla. Esa es una cuestión que nosotros consideramos inaceptable, puesto que el derecho a la identidad es un derecho fundamental para todas las personas que debe ser ejercido de la manera más expedita posible para poder facilitar a las personas que tienen una identidad de género distinta al sexo registral con el que han sido inscritas la facilidad en sus trámites diarios y en su diario vivir. Ahora, uno puede encontrar que en países vecinos existe la ley de identidad de género. ¿Por qué crees tú que en nuestro país ha costado tanto establecer una legislación como esta? Yo te diría que ha habido un tremendo desconocimiento respecto a lo que es la identidad de género en nuestro país en el último tiempo. Ya lo veíamos también a propósito del presidente electo, en un debate cuando él era candidato, dijo que la identidad de género era como una camisa, que uno se cambiaba todos los días o que se corregía con el tiempo. Nosotros creemos que hay un tremendo desconocimiento que hemos podido con el tiempo también poder ir educando, poder ir demostrando que las personas trans son personas que merecen toda la dignidad, que son personas que no están enfermas, despatologizar las identidades trans. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido el principal problema que hemos encontrado. Nos hemos encontrado con una barrera de conocimiento y de empatía respecto a lo que significa la identidad de género y lo que son las personas trans muy grandes.
Por último, y para terminar, preguntarte por lo que tiene que ver con el trámite del matrimonio igualitario. Hay algunos que ya han dicho que quizás dentro de las prioridades esto habría que quizás postergarlo un poco. Bueno, nosotros discrepamos desde luego con eso. Hoy en día son miles las parejas que no pueden acceder y no pueden regular sus relaciones familiares en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales. En ese sentido, el proyecto de ley de matrimonio igualitario es un proyecto de ley bastante bueno. Nosotros hemos dicho que esperamos que este sea el proyecto de ley que se convierta en la ley de matrimonio igualitario, porque es un proyecto de ley que contempla no solamente la reforma al derecho matrimonial, es decir, cambiar marido y mujer, sino también cónyuges, ¿verdad?, por el que es genérico cónyuges, que protege a los hijos, que contempla técnicas de reproducción asistida, que contempla la adopción, y en ese sentido nosotros creemos que una sociedad más justa y más igualitaria, que trata a todos sus ciudadanos por igual, es una sociedad que se fortalece, y por eso esperamos que se mantenga como una prioridad y que por lo tanto podamos aprobar al menos la idea de legislar de aquí al 11 de marzo. Bien, Juan Enrique, muchas gracias por venir esta tarde. Gracias.